23 asesinatos en 4 meses, 8 taxistas, 11 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y 2 personas más. Una pistola de 9 milímetros que disparaba durante los fines de semana. Una ciudad capital en medio del terror. Primero la incertidumbre, luego la realidad. El asesino serial era un niño de apenas 15 años. Desde entonces, el asesino serial más joven de la historia de Ecuador, apodado el Niño del Terror. Nació el 28 de febrero de 1976 en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Su madre era lavandera, de origen muy pobre. Debido a las precarias condiciones de vida, el bebé fue abandonado. Entonces fue llevado al poco tiempo a Clemente Vaquerizo, en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito, con el objetivo de ofrecerle una mejor educación al niño y para evitar que éste llegara a enterarse de que era adoptado. El pequeño a menudo quedaba al cuidado de su madre, que sufría de sordera y artritis, cuando su padre adoptivo viajaba a la provincia de Sucumbíos, donde tenía propiedades. Según testimonios del padre adoptivo del niño, este no comenzó a hablar hasta los 3 años de edad. También manifestó que al pequeño se le realizó una radiografía antes de ser adoptado y que producto de ella tenía un tumor en el cerebro. Este dato nunca fue comprobado. Más adelante, Rafael Olivo Hermosa Fonseca indicó que junto a su esposa hicieron todo por criarlo en un ambiente de amor, más aún por el hecho de no haber podido tener hijos en el matrimonio. También indicó que el pequeño adoptado era inquieto y de actitudes normales. Un dato de interés en esta historia es que la verdadera madre del niño, cuando lo abandonó, se marchó con su otra hija llamada Gloria. Esta niña aparentemente marcó un cambio sustancial en la vida de su hermano, cuyo nombre era Juan Fernando Hermosa. El niño, junto a sus padres adoptivos, viajan de vacaciones a Babahoyo. A la casa donde vacacionaban, llegó una niña mayor que Juan Fernando, diciendo que su padrastro la había echado de casa y que su madre le indicó que se fuera a esa casa junto a ellos. A esto, el señor Olivo, padre adoptivo de Juan Fernando, la acoge con la condición de que debía ser disciplinada y estudiar. En testimonios del señor Olivo, manifestó que desde ese momento, al regresar a Quito, terminadas esas vacaciones, la vida se transformó en un caos, pues el pequeño Juan Fernando no apreciaba a la niña. Un día, los niños Gloria y Juan Fernando acompañaron al señor Olivo a una tienda, y en un breve descuido, los niños se alejaron un poco, momento en el que Gloria le cuenta a Juan Fernando que ella es su hermana verdadera, que él fue abandonado por su madre y que el hombre y la mujer que él consideraba sus padres realmente eran un matrimonio que lo había adoptado, que no debía llamarles ni papá ni mamá. Juan Fernando Hermosa tenía solo 7 años de edad. Esa tarde, al regresar de la tienda, comienza a llorar profundamente y les dice a sus padres adoptivos que conocía toda la verdad. Desde ese día, Juan Fernando comenzó a manifestar rebeldía y mal comportamiento. Varios vecinos del niño presenciaron el placer del pequeño al atropellar con su bicicleta a gatos y perros, niño que en poco tiempo comenzó a cometer delitos menores, como el robo de objetos y dinero. Su primera detención fue a los 12 años de edad tras haber robado un par de zapatos de una vitrina. Para los estudios secundarios, Juan Fernando fue enviado a Ambato, ciudad ubicada a unas 2 horas de la capital. Allí realizó el primer robo de un automóvil para irse de paseo a las ciudades costeras del país. Con solo 13 años de edad y tras el segundo robo de un vehículo, Juan Fernando fue encerrado en el correccional de Ambato, lugar del que se fugó. Así creció Juan Fernando Hermosa, el niño que con solo 15 años conformó una peligrosa pandilla de adolescentes en Quito
iniciando así 4 meses de terror en la capital ecuatoriana. Era el 22 de noviembre de 1991. Juan Fernando Hermosa y sus secuaces, tras divertirse en los locales comerciales junto al puente del Guambra, toman un taxi marca San Remo en la concurrida avenida 10 de agosto. El taxista no sospechaba lo que estaba a punto de ocurrirle. Durante el trayecto, Juan Fernando extrae una pistola 9 milímetros y asesina al conductor de un disparo en la cabeza. El cadáver fue abandonado en las afueras de Quito y encontrado por agentes de la policía al día siguiente. Ese fue el primer asesinato del que pronto se conocería como el Niño del Terror. Tan solo una semana después, el segundo asesinato. En este caso, Charlie, un homosexual que a menudo le realizaba los cortes de cabello a Juan Fernando Hermosa. A partir de este momento, los asesinatos se sucedieron con mucha frecuencia durante 4 meses, hasta alcanzar la cifra de 23 personas, 8 taxistas, 11 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante, y 2 personas más. Aunque hay quienes aseguran que la cifra fue mucho mayor que la confesada por el niño asesino. Tras una delación, la policía ecuatoriana procedió a la captura de Juan Fernando Hermosa. Aprovechando la madrugada, una brigada especializada irrumpió en la casa del asesino, generándose una balacera. A pesar de que Juan Fernando lanzó una granada, fue atrapado. En el intercambio de disparos, la madre murió. Lo que no imaginaron los agentes policiales fue que aquel que había sembrado el terror en la capital ecuatoriana solo tenía 15 años. En las declaraciones de Juan Fernando Hermosa y otros miembros de la pandilla, se destapó un amplio entramado de corrupción que involucraba a varios policías. Estos formaban parte de la red de robos de vehículos, suministro de armas a los pandilleros, entre otros. Juan Fernando Hermosa fue sentenciado a 4 años de prisión, máxima pena en el Ecuador de entonces para los menores de edad, pero sin haber cumplido siquiera 2 años de prisión, su novia, llamada Yadira, logra entregarle un revólver con el que el niño asesina a un policía y logra escapar junto a 18 pandilleros más. Su destino, Colombia, donde continuó robando y haciendo de las suyas, hasta que fue detenido y sentenciado nuevamente a 4 años de prisión. El 9 de enero de 1996, Juan Fernando cumple su sentencia y es liberado, y decide refugiarse en una finca propiedad de su padre adoptivo en Ecuador. Aunque estuvo vigilado por la policía, su cadáver fue encontrado junto al río Aguarico, con el rostro desfigurado por varios balazos, las manos atadas con alambre y múltiples cortes de armas blancas en el cuerpo. Fue reconocido por su padre adoptivo y gracias a que llevaba en la ropa algunos documentos que lo identificaban. Todo ocurrió el 28 de febrero de 1996, día en que Juan Fernando Hermosa cumplía 20 años. El caso del Niño del Terror se ha mantenido durante muchos años en la polémica, pues hay varias teorías al respecto, incluyendo la generada a partir de las últimas declaraciones del protagonista, cuando afirmó que él y su pandilla solo eran el brazo ejecutor, que cumplían órdenes de altos oficiales de la policía y que su madre había sido ejecutada extrajudicialmente porque conocía la identidad de los mismos. Según algunas investigaciones consultadas para la realización de este video, existen muchas lagunas en el caso del Niño del Terror. ¿Realmente este niño respondía a un apetito voraz por asesinar o fue utilizado por entramados de corrupción de la época? En cualquier caso, nos mantendremos en el reinado de la duda mientras se termina de dar luz a esta historia por las autoridades correspondientes. Hubo una extensa red de túneles bajo el vientre de la colina de El Panecillo, en Quito. Hoy solamente están disponibles unas pocas entradas de limitada profundidad que alimentan los mitos urbanos y los cuentos en la cultura popular. Hay muy pocas referencias bibliográficas sobre estos corredores subterráneos como La ciudad inca de Quito, de Inés del Pino, publicada en 2002, y que afirma que estos túneles se caracterizan por poseer una considerable extensión
muchas veces exagerada por la imaginación popular. De ahí que en las tradiciones locales de Quito se señale que el túnel del Panecillo conducía a una morada de oro en las entrañas de la colina. Lo que afirma categóricamente Del Pino es que estos pasadizos fueron usados como tumbas y escondrijos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que recibas avisos cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Si te va gustando este video, regálanos un like y prepárate para comentar lo que sabes sobre estos túneles del Panecillo quiteño. Es importante señalar que utilizaremos imágenes referenciales, pues se cuenta con muy poca información visual sobre el tema que abordamos en este video. Ahora, conozcamos el misterio de los túneles del Panecillo en Quito y la mujer que reparte piezas de oro a los visitantes. El sistema de pasadizos en la cumbre más famosa de la capital de Ecuador es vestigio incaico relacionado con la espiritualidad. En quichua se llama Yabirac Loma, que podría tratarse de una transliteración de la palabra compuesta de Yab, que significa atención, o Ñawi, que significa camino, e Iñaca, que significa mantilla con que las mujeres cubren su cabeza en ceremonias rituales. En otras palabras, Yabirac podría provenir de Yab Iñaca, o que alerta el pasaje al interior de la cabeza de una mujer sagrada. Pero, ¿quién es esa misteriosa mujer de la colina? El Panecillo es una elevación de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es unos 200 metros más alto que la elevación promedio de Quito. Está ubicado en el corazón de la actual capital del Ecuador y se ha convertido en el mirador natural más importante de la ciudad, desde el cual se puede apreciar el trazado urbano desde el centro histórico hasta el extremo norte y extremo sur. Desde 1975, el Panecillo está coronado por una gigantesca escultura de aluminio de la Virgen de Quito, diseñada por el escultor vizcaíno Agustín de la Herrán Matorras, basada en la obra del escultor ecuatoriano Bernardo de Legarda, uno de los más representativos exponentes de la escuela quiteña del siglo XVIII. Con la llegada del ejército castellano durante el segundo tercio del siglo XVI, los conquistadores se sorprendieron con las cenizas de la que fuera la capital del Tahuantinsuyo, después de que el Cápac Inca Atahualpa ascendiera al poder en 1532. Los conquistadores notaron que esta montaña era un lugar estratégico en el Valle del Pichincha, por lo que fundaron junto a esa colina la Villa Española de San Francisco de Quito y la denominaron coloquialmente como Panecillo por su parecido con el mollete, un pan típico de Andalucía en España, cuna del cordobés Sebastián de Benalcázar. Los españoles construyeron una fortificación en lo alto de la colina, que era la sede de la guarnición militar quiteña de la Real Audiencia. La fortaleza permitía vigilar el norte y el sur, por lo que estaba provista de cañones. El lugar fue una conquista estratégica para el avance de las tropas grancolombianas en el siglo XIX. Pero no fue hasta 1922, poco más de un siglo después de la independencia de Quito, que se descubrieron los que serían los vestigios de un complejo de corredores subterráneos construidos debajo de la fortificación realista, según Luciano Andrade Marín en su obra Geografía e Historia de la ciudad de Quito, publicada en 1966. Según el sacerdote jesuita Juan de Velasco, historiador de Quito en el siglo XVIII, citado por Inés del Pino, en la cumbre del Panecillo se levantaba el Templo del Sol, construido por los Carashiris y reconstruido por el Inca Huayna Cápac, célebre como observatorio astronómico. Antonio de Alcedo, geógrafo e historiador español, también citado por Del Pino, ya señala la existencia de túneles en el Panecillo, que son característicos de las edificaciones incaicas y que se han encontrado en el Panecillo del Cayo en Quito, en el complejo urbanístico de Pumapungo, en Cuenca, o incluso en Sacsayhuamán o en Machu Picchu, en Cusco. Estos túneles se llaman en el Perú como chincanas, que significa laberinto, y que si se refiere a chincani significaría perderse. Esa es la finalidad de un túnel laberíntico.
el extraviarse. La existencia de corredores subterráneos por debajo de las edificaciones incas es una constante en otras culturas indígenas. Por ejemplo, para los mayas, los túneles estaban conectados con fuentes de agua naturales llamadas cenotes, cuyos ductos eran considerados como una entrada al inframundo. De la misma forma que en la cultura inca, los túneles tenían una finalidad ritual y espiritual. Incas, aymaras, guaraníes, mexicas o mayas, todos coincidieron en las tres dimensiones de la realidad: los cielos, la tierra y mundo subterráneo. Según esta cosmogonía, del inframundo genera y concluye la vida. Es el lugar en donde fluyen la existencia y el fin de todo lo viviente. Lo más sorprendente es que esto coincide con distintas sociedades antiguas separadas por siglos de diferencias o miles de kilómetros de distancia. La Cueva de los Tallos en la Amazonía ecuatoriana dispone de sorprendentes galerías subterráneas, de la misma forma que en Machu Picchu, bajo las pirámides de Giza o bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán. La imaginación urbana cuenta que en el interior de la colina del Panecillo vive el espíritu de una generosa princesa que proporciona piezas de oro macizo a sus visitantes en forma de ladrillos o de mazorcas. ¿Es acaso el espíritu de la diosa inca Pachamama? Con el sincretismo católico, las creencias andinas fueron reinterpretadas y la diosa Pachamama se convirtió en la Virgen María. ¿Por qué justo sobre la colina dedicada a rituales andinos y surcada por caminos subterráneos que conducen al corazón de una misteriosa mujer espiritual, se construyó una imagen de la Virgen de Quito? Nunca lo sabremos con certeza. Solo nos quedan los pocos túneles abiertos en las entrañas del Panecillo como testigos mudos de un antiguo inframundo que todavía quiere hablarnos. Sobre este interesante tema volveremos próximamente en un video en el que ahondaremos mucho más. Ahora, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Regálanos un like, comenta y comparte en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.